Bienvenidos, a continuación hablaremos acerca de la participación de las mujeres, movimientos sufragistas y democracia. Para entender qué es el movimiento sufragista, hay que tener en cuenta que hasta mediados del siglo XIX, la democracia era restringida a unos pocos grupos y sectores de la sociedad. Esta situación cambia hacia el final de la Primera Guerra Mundial, justo donde inicia la democratización total de la sociedad, sobre todo las sociedades occidentales. Entonces, ¿qué es el sufragio? En pocas palabras, el sufragio es el derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos, es decir, el derecho a ejercer el voto. Sin embargo, este proceso en principio únicamente incluía a los hombres como poseedores de este derecho, dejando de lado a las mujeres. Estas, al verse excluidas, empiezan a organizarse para exigir a los gobiernos este derecho que les estaba prohibido. Es por esto, que a comienzos del siglo XX, Emmeline Pankhurst crea el movimiento de las sufragistas. Este movimiento fue reformista en el ámbito social, político y económico, el cual tuvo como objetivo, la reclamación del derecho al voto femenino, mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, la incorporación de las mujeres al mundo laboral, mejoramiento de la educación de las mujeres, esto en pro de dejar de lado la idea de que las mujeres debían dedicarse únicamente a labores domésticas, igualdad de condiciones frente a los hombres, capacitación laboral de la mujer, equiparación de los sexos en la familia, dejando de lado la idea de que el hombre era quien decidía y mandaba en la familia. Así, gracias a todas estas reivindicaciones, finalmente en 1928 el Parlamento inglés declara el sufragio universal, permitiendo que todas las personas mayores de 18 años pudieran ejercer el derecho al voto. En la lucha por el voto femenino, el papel de las sufragistas británicas fue histórico. No fue un camino fácil. Fueron ninguneadas por ser revolucionarias, por defender sus derechos e intentar crear un mundo más justo e igualitario. Sufrieron ataques, recibieron insultos por la calle y fueron apedreadas por manifestarse. La prensa tampoco se lo puso fácil y, en un principio, la palabra suffragettes fue utilizada de manera despectiva. Sus actos fueron boicoteados y muchas mujeres sufrieron violencia y detenciones arbitrarias por sus protestas e ideas. En este punto podemos resaltar el papel que jugaron algunas mujeres, el cual impulsó en gran medida la llegada del sufragismo, dentro de las cuales destacamos Marion Wallace Dunlap, quien en 1909 fue la primera sufragista que se declaró en huelga de hambre tras ser detenida por grabar la Declaración de Derechos Británica en un muro del Parlamento. Soportó 91 horas de ayuno hasta que fue liberada por su delicado estado de salud. Emily Davison, quien fue arrestada 9 veces y alimentada a la fuerza en más de 40 ocasiones. Fue atropellada en el hipódromo de Epsom durante una protesta cuando intentó colgar una cinta sufragista al caballo del rey Jorge V. Murió días después a causa de las heridas sufridas. Susan B. Anthony, apodada como la Mujer Atrevida, fue una activista estadounidense que ejerció durante todo el siglo XIX. En 1866 fundó, junto a la también sufragista Elizabeth Stanton, la Asociación Estadounidense por la Igualdad de Derechos, que apoyaba diferentes luchas sociales, incluida la abolición de la esclavitud. También abogaba por el derecho a la propiedad y de divorcio de las mujeres y se manifestó a favor de una ropa más cómoda y menos restrictiva para ellas. Ante la conmoción popular por estas torturas, en 1913 se aprobó la Cat and Mouse Act, o Ley del Gato y el Ratón. Según esta norma, las presas sufragistas tenían que ser puestas en libertad cuando su estado de salud empeoraba o si se encontraban muy débiles. Una vez recuperadas físicamente eran detenidas e ingresadas en prisión de nuevo. Con este cruel juego, las sufragistas se convirtieron en el ratón que era liberado durante un tiempo por el gato, las autoridades, para luego volver a ser atrapado. Un factor sumamente relevante en este proceso, que contribuyó al fortalecimiento del sufragio de las mujeres, fue el feminismo, el cual de entre muchos más, entró en auge a partir de la Revolución Francesa en 1789, dado que éstas eran excluidas de múltiples libertades y privilegios, eran relegadas a las labores de la casa, la procreación y el cuidado de los hijos y su subordinación legal al hombre, padre o esposo. Fue a partir de este momento, que en Europa Occidental y Norteamérica se inicia el movimiento feminista que tuvo como propósito fundamental la búsqueda de la igualdad de la mujer y su liberación. Otro momento clave en la historia de la participación de las mujeres fue la Segunda Guerra Mundial. Tras esto, las mujeres comienzan a tener un papel más notorio debido a que éstas se apropiaron de las labores que antes tenían los hombres, quienes se encontraban en la guerra. Desde allí la labor de las mujeres en las fábricas fue aceptada socialmente, dando paso a que a finales del siglo XIX las mujeres pudieran incorporarse a la educación universitaria y a participar con su trabajo en ciertas áreas específicas en las que anteriormente no se desempeñaban. En Colombia, en la provincia de Vélez, Santander, en 1853 la Constitución provincial otorgó fugazmente el voto a las mujeres, pues pronto, en 1855, este derecho fue abolido por la Corte Suprema. La lucha por el voto femenino fue tanto más difícil en una cultura patriarcal que venía respaldada por una iglesia católica extremadamente conservadora. En 1922,
La ley permitió a la mujer administrar sus bienes y en 1933 obtuvieron el derecho a la educación. A partir de los años 30 aparecieron organizaciones femeninas de lucha por sus derechos. En ellas había trabajadoras, intelectuales y mujeres que pertenecían a familias políticas tradicionales como Berta de Ospina, Ofelia Uribe de Acosta, Esmeralda Arboleda, Josefina Valencia. En 1944 se crea la Unión Política Femenina, luego la Alianza Femenina. Fundaron periódicos y tuvieron algunas emisiones en la radio. Esta batalla dio sus frutos en 1954, cuando, después de un acalorado debate, el Congreso de Colombia aprobó el voto femenino. Este se dio por primera vez en el plebiscito de 1957, el cual aprobaba el Pacto del Frente Nacional. La participación de las mujeres, movimientos sufragistas y democracia es un tema de total relevancia. Como bien sabemos, el rol de la mujer en la sociedad ha cambiado a lo largo de la historia y es un gran paso para la evolución de la humanidad misma. Tiempo atrás se consideraba que la mujer era propiedad del hombre, tanto del padre a temprana edad, como del marido, cuando el mismo padre entregaba la mano esta al matrimonio, pero esta es una concepción que con ayuda de estas actividades se ha modificado, en pro de la visibilización del papel de la mujer. Por lo tanto, es igualmente importante la participación política de las mujeres, dado que esta aporta en gran medida a la erradicación de los estereotipos que les impiden intervenir y desempeñarse en el ámbito público. Los espacios donde se construyen las bases de la democracia requieren de la presencia activa de las mujeres, para que las instituciones escuchen sus necesidades y demandas, fomentando su desarrollo y reconociendo así el beneficio de una sociedad incluyente,